¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, miren, en el año 504 a.C., el príncipe Alejandro, futuro rey Alejandro I de Macedonia, solicitó su derecho de participar como griego de los Juegos Olímpicos, que estaban reservados exclusivamente a miembros de pura raza helena. Y lo justificó de la siguiente manera, diciendo que su linaje se remontaba a Témenos, rey de Argos, y a través de Témenos al bisabuelo de Témenos, nada menos que el dios Heracles. Heródoto recoge esta leyenda porque en el libro octavo de sus historias nos dice: «Hoi de apicomenoi esalen, gentes macedonis, oikesan pelas ton kepon, ton legomenon, einai mideo tu gordieo, entoisifu etai automata roda, gen hecaston ejon, hexe contafula, odmete uperferon tatonalon». Y los hijos de Témenos llegaron a otra parte de Macedonia y se establecieron cerca del lugar llamado Jardines de Midas, hijo de Gordías, donde unos rosales crecen solos y cada uno da 60 rosas, que sobrepasan a todas en fragancia. Los Heladonicae, los magistrados olímpicos, los jueces del Comité Olímpico de aquella época, le dieron la razón. Y esto iba más allá de poder participar en los Juegos. Esto significaba la aceptación del macedonio en el número de los griegos, una base de pertenencia, claramente. Sin embargo, el origen argivo de la dinastía real macedonia no implicaba el origen griego, ni mucho menos dorio, de todos sus súbditos. Y en verdad, la relación de los griegos con estos hermanos o primos macedonios a lo largo de la historia antigua fue bastante conflictiva, por lo general. Percibidos a menudo como semigriegos, como semibárbaros o incluso lisa y llanamente como bárbaros muchas veces, todavía hoy el origen de los macedonios sigue siendo objeto de discusión. Y esto sobre todo porque no existen casi registros escritos de la lengua nativa de los macedonios. Solamente sobrevive de hecho una tableta, la tableta de las maldiciones de Pela, que data del siglo IV además, antes de Cristo, con lo cual puede estar incluso contaminada por otros dialectos del griego. Y esto de que casi no hay inscripciones en la lengua nativa de los macedonios se debe en buena medida porque muy tempranamente, ya en el siglo V antes de Cristo, cuando las inscripciones se vuelven mucho más frecuentes, la lengua nativa de los macedonios fue sustituida para las comunicaciones oficiales, para las inscripciones oficiales y para la diplomacia por el griego ático, el dialecto ático del griego. Y más tarde, en el siglo IV a.C., fue sustituida por el griego koiné, la lengua común de todos los griegos. Un dialecto, el koiné, en la difusión del cual los macedonios van a tener un rol obviamente protagónico. Así que lo poco que nos queda del macedonio, además de esta tablita, son, por ejemplo, los nombres de lugares, nombres de personas. Por ejemplo, Berenice, Berenike. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo funcionaba el macedonio. Nike quiere decir victoria. Berenike en macedonio seguramente era portadora de la victoria. Pero en griego el verbo portar es fero. Y se ve que en Macedonia era vero. Así que suena parecido, pero no necesariamente igual. Con lo cual, hoy en día se cree mayormente que el macedonio era uno de los dialectos griegos del noroeste, probablemente relacionado con el dorio, aunque hay gente que todavía afirma que el macedonio podría ser una lengua hermana del griego, como lo era, por ejemplo, la de sus vecinos, los tracios. Pero volvamos a la dinastía real macedonia. Por su supuesto origen en Argos, esta dinastía es conocida como dinastía argéada o argiva, que va a reinar en Macedonia hasta la muerte de Alejandro IV en el año 311-310 a.C. Alejandro IV fue el hijo de Alejandro Magno, concretamente, el último exponente de la dinastía argéada. Sin embargo, fíjense que el historiador romano Apiano ya nos decía que el supuesto origen argivo, peloponesio, de la dinastía argéada era un mito, y que en realidad la dinastía se originaba en una ciudad que sí se llamaba Argos, pero no era Argos en el Peloponeso, Argos en la Argólida, sino que era una Argos en la Alta Macedonia, Argos Oresticon. Hammond, el gran helenista británico del siglo XX, si bien sostenía la procedencia argiva peloponesia de la dinastía, sin embargo sostenía también que esta dinastía venía gobernando justamente en la zona de la Orestia, en la Alta Macedonia, desde por lo menos el año 800 a.C. Con lo cual, un poco le daba la razón a Apiano también. Y esta Orestia era uno de los distritos de Macedonia, porque en verdad Macedonia estaba dividida en distritos, que solían recibir los nombres de la tribu que los habitaba en origen, de los cuales los maquedones,
justamente eran una de ellas. Esas son las famosas tribus traco-macedonias. Fíjense que tampoco está muy clara la división entre tracios y macedonios en esta época temprana. Pero también a los efectos prácticos podemos dividir el país en tres grandes regiones. En el sur, la llamada Baja Macedonia, una planicie fértil. En el norte, la Alta Macedonia, una región montañosa, mucho más estéril en términos de agricultura, zona de cabras, en apariencia pobre, pero que contenía la verdadera riqueza del país, que eran las minas de oro y de plata. Además, tenemos un tercer distrito que casi podríamos considerar un país aparte, que es la gran península de la Calcídice. Desde el siglo VIII a.C., colonos griegos, sobre todo de Chalkis, en la isla de Eubea, comenzaron a establecerse en toda la zona costera, en realidad, de Macedonia y de Tracia, pero sobre todo en la Calcídice, atraídos por la tierra fértil, los bosques, que eran muy importantes en esa época porque proveían la madera para construir las embarcaciones, y también con el comercio de las tribus locales, que va a ser cada vez más importante. La Calcídice entonces fue una región totalmente griega, desde época arcaica ya, y fíjense que nada menos que Aristóteles, uno de los mayores filósofos griegos de todos los tiempos, que además fue tutor de Alejandro Magno, justamente provenía de Estiagira, en la Calcídice. La llegada de la colonización griega a la zona costera fue desplazando hacia el interior a las tribus nativas, las tribus traco-macedonias. Y justamente en el interior es donde se encontraban los grandes yacimientos de metal precioso. El monte Pangeo, que se encuentra entre Macedonia y Tracia, y en los distritos adyacentes al monte Pangeo. Esta gran riqueza mineral fue la causa por la cual la acuñación de moneda comenzó en fecha muy temprana en estas regiones. Incluso tenemos monedas de electrón de esta zona, Tracia, Macedonia. Ya entrado el siglo VI a.C. van a surgir estándares monetarios locales. Un estándar pesado, basado en una tetradracma de 14,73 gramos, con dobles, o sea, octodracmas, y fracciones, dracmas, tetróbolos, óbolos, etc. Y otro liviano, con una tetradracma de 13,09 gramos y fracciones, dracma, tetróbolo, trióbolo, óbolo. A esto hay que sumar un estándar llamado oriental, basado en un estater de 9,82 gramos, que era la 50ª parte de la mina babilónica, y que se dividía a la manera oriental en tercios, sextos, etc. Esta tabla que ven acá, que incluye Price en su opúsculo, nos da la idea de cómo funcionaban los distintos sistemas monetarios entre sí, y vemos que ciertas denominaciones, como el tercio de estater y la dracma, o la octodracma, constituían un poco como la interfaz de intercambio entre los distintos estándares. Por otro lado, la portentosa riqueza minera de esta región, especialmente en plata, hizo que se acuñaran múltiples realmente enormes, como la dodecadracma y la doble octodracma, que con 68 gramos, si bien muy rara, es la mayor moneda de plata griega acuñada. Finalmente, en las colonias euboicas, es decir, calcídicas de la Calcídice, vamos a tener en vigencia el llamado estándar ático-euboico, mejor conocido o más popularmente conocido como ático, pero que en realidad surge tanto en Ática como en Eubea. Este sistema tenía una unidad monetaria que era una tetradracma de unos 17,2 gramos. Y podemos decir que las monedas arcaicas y clásicas macedonias se dividen en tres grupos principales, sobre todo. En primer lugar, tenemos las monedas de las colonias griegas, sobre todo de la Calcídice. La mayoría, ya les dije, en estándar ático. Entre estas destacan las de la ciudad de Ascantos. Tetradracmas con león derribando al toro, que sería el emblema de la ciudad, y sus fracciones, que suelen tener prótomos de león, prótomos de toro, que son tetróbolos, dióbolos, óbolos, todas, repito, monedas de estándar ático-euboico. Y acá les muestro algunas de estas de mi colección. Otras secas de la Calcídice van a ser Aineia, con la cabeza de Eneas, Dicaia, Mende, miren, con un asno, y más tarde vemos que ese asno es el asno de Dionisos, que aparece tumbado borracho sobre él, la famosa ciudad de Potidea, con la tipología de Poseidón con su tridente a caballo, que se cree que representa una estatua ecuestre del dios que estaba ubicada a la entrada de la ciudad, Scione, Sermilia, Terone, entre muchas otras. Y en fecha más tardía también Orzagoreia, que se cree pudo ser el nombre tardío de la misma Estiagira, la patria
de Aristóteles. Pero con el tiempo, la ciudad más importante de la Calcídice va a ser Olinto, una colonia de Calcis que va a liderar la oposición al imperialismo ateniense en la zona, creando una liga de ciudades, la Liga Calcídica, que más tarde también va a resistir el avance de los macedonios. Más allá de la Calcídice tenemos Eión, en la desembocadura del río Astrimión, que acuñó fracciones, probablemente triemióbolos, con su emblema, un ganso y más tarde un ganso y una lagartija. Y también, por supuesto, Neápolis, no confundir con la Neápolis de Campania, la actual Nápoles en Italia, sino una ciudad en el distrito minero del Monte Pangeo, que en época arcaica ya produjo estateroi y también fracciones pequeñas con la cabeza de la gorgona Medusa como emblema. Y más tarde, en época clásica tardía, también tenemos el mismo tipo de anverso, pero ya combinado con un reverso, la cabeza de la ninfa local. Por su parte, en el año 436 a.C., los atenienses van a fundar Anfípolis, una ciudad que va a ser muy importante, con la misión de proteger sus intereses en los distritos mineros de la zona. Un segundo grupo de acuñaciones es la que está compuesta por las monedas de las tribus locales, las tribus traco-macedonias. Y estas incluyen algunas monedas bastante impresionantes, por cierto, por su arte y por su tamaño. Estas tribus incluyen los derrones, que acuñan dodecadracmas que superan a menudo los 40 gramos de peso. Esto es un testimonio de la inmensa riqueza minera que había en esta zona. Los ignai, los bisaltai, los edones, los orrescoi y muchas otras tribus. Aunque la moneda grande más usual era la octodracma, las series incluyen también fracciones, en especial tetróbolos, que como vamos a ver, en la Macedonia temprana era probablemente la denominación más usual. Finalmente, el tercer grupo incluye las monedas de los reyes de Macedonia, obviamente, que van a terminar imponiéndose a todos sus vecinos y rivales en el país. Tradicionalmente, las acuñaciones más tempranas, atribuidas a los reyes macedonios, fueron identificadas al mismo tiempo como misiones cívicas de la ciudad de Aigai, la primera capital del reino. Más tarde, la capital se va a mudar a Pela. Y esto porque Aigai es el plural de Aix, que en griego quiere decir cabra. Y las monedas, stateroi y dióbolos, llevan un motivo parlante, justamente una cabra. El nombre de Aigai se debía a que, según la tradición, el Oikistes, el fundador de Aigai, había recibido un oráculo que le decía que, para encontrar el lugar donde fundar la mejor ciudad, siguiera a un rebaño de cabras. El monograma delta epsilon o epsilon delta, que se ve en algunos estateroi, había sido identificado tempranamente por los numismáticos como el monograma de Edesa, que, según nuevamente el historiador romano Justino, era el nombre primitivo de Aigai. Sin embargo, en el año 2000, Cathy Lorber publicó un estudio bastante minucioso de estas monedas, notando que lo que se ve en estas monedas no es una cabra, aix en griego, sino un macho cabrío, que en griego no se dice aix, se dice tragos. Por esta razón, no se permite ninguna interpretación parlante de estos anversos. Y en verdad, hoy en día, estas monedas se atribuyen alternativamente o bien a los migdones, o bien a los crestones, o también a una tercera tribu, Tracomacedonia, que eran los Bisaltai. Esto porque en el territorio de los Bisaltai se encontraba una ciudad bastante conocida más tarde, que era Tragilos. Y esto permitiría así una asociación parlante del tipo tragos con tragilos. Sin embargo, como bien dice Cathy Lorber en su artículo, es bastante arriesgado suponer que estas tribus semibárbaras macedonias pudieran hacer juegos de palabras muy sofisticados y usar tipos parlantes en base al griego, ¿no? Bueno, ya vimos que los orígenes históricos de la dinastía argéada están sumidos en la niebla y en la leyenda, con lo cual se han escrito bibliotecas sobre esto y nosotros no nos vamos a meter, ya que vamos a ir directamente al tema que nos interesa, que son las monedas. Y fíjense que el primer rey macedonio, cuyo nombre aparece en las monedas, es justamente el ya citado Alejandro I. Previamente, como otras tribus locales, los maquedones tenían un rey que seguramente era más un jefe tribal. De hecho, los nombres de otros reyes de otras tribus también aparecen en las monedas de la misma época. Alejandro sucedió a su padre Amintas I en el año 498 a.C., reinando hasta el año 454. Miren, una época
bastante conflictiva, bastante complicada, porque va a haber nada menos que las invasiones persas a Grecia. Y las invasiones persas a Grecia vinieron a través del norte, cruzando Tracia y Macedonia y invadiendo a Persia por el norte. Durante estas invasiones, Alejandro jugó un rol, digamos, un poco ambiguo. Primero, mandó a ejecutar a los emisarios persas que le venían a reclamar que se sometiera a vasallaje, con el típico planteo persa de entregar tierra y agua. Era la forma en que vos te rendías a los persas y te convertías en vasallo de los persas, entregando la tierra y el agua de tu país. Bueno, Alejandro los hizo ejecutar, pero más tarde, fíjense, cedió ante Darío el Grande, se casó con una princesa persa y se convirtió oficialmente en vasallo de los persas. Y sin embargo, fíjense, seguía facilitando informes a sus verdaderos aliados, los griegos, sobre el avance del ejército persa, las condiciones más apropiadas para atacarlos, bueno, en fin. Las primeras monedas atribuidas a Alejandro I son octodracmas pesadas, de unos 29 gramos, que tienen el estilo de las monedas tribales de la época, con un anverso con un jinete, presumiblemente un cazador, quizá el propio rey, armado de 2 jabalinas, que está de pie junto a su caballo. Primero, estas monedas, estas octodracmas, son anónimas. Más tarde tenemos el genitivo Alexandro en torno al cuadrado incuso cuatripartito en reverso. También acuñó tetradracmas. Esta que vemos acá, por ejemplo, del estándar liviano, muestra al cazador en su caballo al paso en anverso, y en el reverso el prótomo de cabra con la cabeza vuelta atrás, un tipo que fue asociado por Price justamente con la ceca de Aigai, obviamente. Se dice que en una de las minas de plata que explotaba Alejandro, cerca del lago Prasias, el rey extraía nada menos que un talento de plata diario, equivalente a unas 6.000 dracmas. El tetróbolo, como yo les adelanté, era probablemente la fracción grande más común en Macedonia, y equivalía a un sexto de tetradracma, de la misma manera que 6 óbolos hacían una dracma, 6 tetróbolos hacían una tetradracma. Alejandro acuñó los tetróbolos en 2 estándares de peso, con distintos tipos. El pesado, con anverso cazador a caballo y reverso prótomo de león, dentro de un cuadrado incuso, y el ligero, generalmente con caballo al paso en anverso, y el yelmo, probablemente el yelmo real, el yelmo del propio rey Alejandro, en cuadrado incuso en el reverso. Y fracciones menores como triemióbolos, óbolos, etc. Durante el largo reinado de su hijo y sucesor, Pérdicas II, que por cierto es la época de la guerra del Peloponeso, y Pérdicas cambió de bando varias veces entre Atenas y Esparta. Bueno, durante su reinado, la acuñación de tetróbolos continuó con los mismos tipos que los de su padre. Como algunos de estos tetróbolos incluyen parte de su nombre, se los puede fechar por estilo y por marcas de control en su reinado. Acá les muestro un ejemplar de mi colección del tetróbolo pesado y otro del tetróbolo liviano de Pérdicas. Con Arquelao, su hijo y sucesor, tenemos una reforma monetaria importante. Arquelao va a introducir un estater, que es una didracma, de algo menos de 11 gramos, que tiene siempre cabeza de Apolo en anverso y caballo al paso en reverso. Y en lugar de los tetróbolos se van a acuñar dióbolos bastante raros y óbolos de plata. Son muy interesantes porque en el anverso llevan la cabeza de Heracles. Fíjense que Heracles aparece acá como ancestro de la dinastía argéada, obviamente, y en el reverso copian el tipo del prótomo del lobo, que es el tipo de las monedas justamente de Argos, el lugar de origen mítico de la dinastía argéada. Tucídides, justamente el historiador ateniense de la guerra del Peloponeso, nos cuenta que Arquelao va a ser el verdadero fundador del ejército macedonio, que más tarde va a ser puesto a punto a partir de Filipo II, sobre todo. La primera mitad larga del siglo IV a.C. va a ser una etapa muy convulsionada en la historia macedonia, con muchos reinados muy breves, muy efímeros, reyes que gobiernan muy poco tiempo y que terminan muy violentamente. Sin embargo, la reforma establecida por Arquelao va a seguir vigente hasta el final de esta etapa, concretamente hasta el año 356 a.C., como vamos a ver. Con Aeropos, su sucesor, tenemos los primeros bronces reales macedonios, dicalcos con la cabeza de Hermes en anverso y caballo en reverso, y calcos con la cabeza de Hermes y el león en reverso. Estas monedas son bastante raras. Su sucesor, Aminta II, acuñó también didracmas del mismo tipo, alguna fracción de plata y
bronces que también son muy interesantes porque tienen en el anverso una cabeza masculina que podría ser Témenos, el ancestro de la dinastía argéada, y en el reverso nuevamente tienen el prótomo del lobo argivo. Pausanias, el hijo de Aeropos, lo asesinó y subió al trono. Su reinado, como el anterior, duró meses. De este rey se conocen didracmas del tipo usual, a menudo forradas, algo que va a repetirse más adelante muchas veces, a menudo también de plata más baja de lo legal y también fracciones de peso bastante extraño de vellón. También murió asesinado pocos meses después por su sucesor, Amintas III, que era un nieto de Alejandro I, aunque expulsado de Macedonia poco después por los ilirios y más tarde por Argeo II, un hijo de Arquelao, que ocupó el trono por un año. Amintas recuperó su reino con ayuda de los tesalios. Para defenderse de los ilirios, selló una alianza con la Liga Calcídica. Si bien más tarde la traicionó y la atacó con ayuda de Esparta. Y más tarde, después, traicionó a Esparta apoyando a Atenas en sus ambiciones por recuperar el control de Anfípolis. Sus monedas son bastante abundantes e incluyen estateroi con cabeza de Heracles ahora y caballo, a menudo forrados o a menudo en plata baja. Sin embargo, yo creo que el que yo tengo en mi colección, forrado por lo menos no es. Acá lo pueden ver. Dióbolos con anverso similar y un águila parada, y bronces con anverso similar y águila matando una serpiente. Miren, un diseño tomado de las dracmas de Calquis de Eubea. Amintas fue sucedido en el año 370 a.C. por su hijo Alejandro II. Alejandro intervino en la guerra civil de Tesalia, ocupó Larisa y varias de las ciudades importantes de Tesalia, pero violó la promesa que había hecho a los tesalios de no ocupar militarmente la región y en cambio puso guarniciones en las primeras ciudades. Esto desató la ira de Tebas, que era la superpotencia militar y el gran hegemón de Grecia. Para hacer las paces con Tebas, Alejandro ofreció rehenes, entre los cuales estaba nada menos que su hermano, Filipo. Obviamente, ya vamos a volver a hablar de él, porque es nada menos que el futuro rey Filipo II. Alejandro fue asesinado muy poco después, en el año 368, luego de 2 años de reinado y con solo 22 años de edad. Y de él se conocen raros bronces nada más, con cabeza de Apolo en anverso y caballo al galope. Fíjense que Alejandro III, su homónimo, acuñó monedas con el mismo tipo. Sin embargo, las monedas de Alejandro II, concretamente, fueron estudiadas por la gran numismática sueca, Ulla Westermark, que determinó que las monedas de Alejandro II, que son mucho más raras, se diferencian de estas monedas posteriores de Alejandro III del mismo tipo por el estilo, obviamente, mucho más temprano, y porque carecen de la Y final del genitivo, es decir, tienen un genitivo arcaico. Alejandro fue sucedido por su hermanito, Pérdicas III, pero como era menor de edad, Pérdicas quedó bajo la regencia nada menos que del asesino de su hermano, Ptolomeo de Aloros. Sin embargo, 3 años después, Pérdicas se vengó de Ptolomeo de Aloros, asesinándolo y ocupando el poder efectivo. Sus monedas incluyen dióbolos con la cabeza de Heracles y en el reverso su arco y su maza, que son bastante escasos, pero sus bronces con el mismo anverso y en el reverso un león rompiendo una jabalina con sus fauces son relativamente comunes. Murió 5 años después combatiendo en el norte contra los ilirios que habían ocupado parte de la Alta Macedonia. Imagínense que si Pérdicas era un adolescente, su hijo, que lo sucedió como rey de Macedonia, era un nenito pequeñito. Pérdicas III fue sucedido por su hijo Amintas IV. Imagínense que si Pérdicas III era un adolescente, Amintas IV obviamente era un nenito pequeñito. Tenía 5 años. Y la regencia va a quedar en manos nada menos que de Filipo, que ya por entonces hacía tiempo que había vuelto de su cautiverio en Tebas. Obviamente Filipo era el tío de Amintas IV. Sin embargo, poco después, Filipo va a dar un golpe de estado incruento, va a deponer a su sobrinito y va a ocupar el trono como rey. Como todos saben, el reinado de Filipo II marca el ascenso de Macedonia como gran poder, como gran potencia militar y como hegemón de Grecia. Es que durante su cautiverio, Filipo había aprendido la doctrina militar de Tebas, que por entonces era la gran superpotencia militar de Grecia, desde la época del gran general estratega Epaminondas, y la va a aplicar mejorada para imponerse a todos sus vecinos y finalmente también a la propia Tebas y sus aliados, ganando obviamente la hegemonía en Grecia. El nombre Filipo en griego significa amante de los caballos y sin duda que Filipo lo fue, lo sabemos de hecho,
era un gran amante de los caballos, criaba caballos de carrera y además casi todas sus monedas, fíjense, llevan jinetes y carros de caballos en el reverso. Pero sin duda, sobre todo, como nos dice Newell, Filipo fue un gran organizador y reformador. Y no solamente reformó el ejército macedonio, convirtiéndolo en la gran máquina de guerra que va a conquistar toda Grecia y más tarde, bajo su hijo, todo el Oriente, sino que además reformó y reorganizó el sistema monetario, creando nada menos que, miren, el primer sistema monetario bimetalista, oro-plata, del mundo griego. A comienzo de su reinado, Filipo fundó junto a las minas de Crénides una ciudad que llevó su nombre, Filipos, más tarde famosa por la batalla de Filipos entre los conjurados y los cesaristas. Y se dice que de estas minas de Crénides, Filipo extraía nada menos que 1000 talentos al año, tanto en oro como en plata, lo cual obviamente le va a dar una riqueza inicial con cual acuñar moneda y financiar en buena medida sus grandes proyectos militares. Esta ciudad, Filipos, acuñó, miren, monedas pseudoautónomas, podríamos decir, monedas cívicas, incluyendo estátares de oro sobre todo. Pero sus secas principales eran obviamente Pela, la capital del reino, una ciudad construida por Arquelao I y por Amintas III para sustituir la antigua capital, Aigai, y sobre todo, más que nada, Anfípolis, que estaba estratégicamente ubicada cerca de los distritos mineros del Monte Pangeo. En estas dos secas, Filipo acuñó estátares áticos de oro y sus fracciones, tetradracmas de plata de estándar local y sus fracciones, y también muchos bronces. Newell calculó que alrededor de 2/3 de las monedas de oro y plata a nombre y con los tipos de Filipo son póstumas, pero que, sin embargo, todos, o casi todos, en realidad Newell dice todos, esto no es correcto, todos sus bronces serían de él. Y esto es así porque las monedas de oro y de plata, a nombre y con los tipos de Filipo, continuaron acuñándose durante más de 60 años luego de su muerte. Son acuñaciones, lo que se dice, póstumas. Y solamente pueden identificarse por su estilo y por las marcas de control. Según Newell, justamente, la fecha de introducción de todas estas monedas fue el año 356 a.C., cuando el poder real de Filipo quedó indisputado frente a otros potenciales aspirantes al trono. Recordemos que su ascenso al trono había sido bastante irregular. El estatar de oro, en su anverso, lleva la cabeza laureada de Apolo, lo cual celebra el papel que jugó Filipo en la llamada Tercera Guerra Sagrada, del 357 al 346 a.C., en defensa del santuario de Apolo, en Delfos. Y el reverso, miren, con una auriga conduciendo una viga, celebra la victoria de Filipo en la carrera de los Juegos Olímpicos del año 357 a.C. El mismo tema lo vemos en el anverso de la unidad de plata, la tetradracma, porque lleva la cabeza de Zeus olímpico en anverso, otra referencia justamente a los Juegos Olímpicos, y en el reverso al rey con una causia, que es, les dije, el sombrero de fieltro nacional de los macedonios, en un caballo al paso a izquierda. Este tipo fue reemplazado hacia el año 350 a.C. aproximadamente por otro reverso, que tiene un joven jinete desnudo a caballo, pero orientado hacia la derecha. Este es el tipo que se continuó acuñando también durante mucho tiempo, al igual que el estátar de oro, póstumamente. De hecho, el ejemplar de mi colección es efectivamente póstumo. Otra denominación frecuente en plata es la de 1/5 de tetradracma, que tiene en el anverso cabeza de Apolo. Se discute si es Apolo, ya ven que casi siempre la cabeza de Apolo, que tendría que ser laureada, como los estateroides de oro, es con una tenia, es decir, con una especie de vincha, con lo cual podría no ser Apolo. Y en el reverso, un joven jinete. La gran mayoría también de estas monedas, como la que les muestro, son póstumas generalmente. Y las unidades de bronce, que ya les dije son muy abundantes, tienen un tipo similar. Cabeza de Apolo en el anverso y un joven jinete en el reverso. Y nos preguntamos si este joven jinete podría ser incluso una representación del por entonces príncipe Alejandro, ya que Alejandro a los 18 años ya era el comandante de los Getairoi, de la caballería de élite macedonia, que condujo exitosamente en la batalla de Queronea contra los beocios en el año 338 a.C. Habiendo sometido a los ilirios, a los peonios y a los tracios, conquistado la Calcídice, en cuya campaña perdió un ojo, Filipo, fíjense, pero que la conquistó exitosamente también,
y las ciudades griegas de la costa, y finalmente impuesto su hegemonía a Grecia, Filipo se preparó para cumplir el gran sueño griego de siempre, la conquista de Oriente, la conquista del imperio persa. Con tal fin ya mandó una avanzada antes y reunió el año 336 a los griegos, a las distintas ciudades griegas, a las cuales obviamente, más por obligación que por otra cosa, se sumaron todas en una liga, justamente una liga helénica, para invadir el imperio persa. Solamente Esparta se negó a participar. Y todo parecía que Filipo iba a llevar a cabo su gran campaña, si no fuera porque en octubre del año 336 a.C., en Aigai, la antigua capital, él va a ser asesinado por uno de sus guardaespaldas, un miembro de su guardia de corps, llamado Pausanias. Bueno, la muerte de Filipo fue saludada en toda Grecia como una liberación. De hecho, Demóstenes, famoso por sus discursos incendiarios contra Filipo, al cual tildaba de tirano, proclamó que el asesino de Filipo tenía que ser saludado como un salvador, básicamente. Y prácticamente todas las ciudades griegas veían que se iban a sacudir la hegemonía macedonia rápidamente, ya que Filipo era sucedido por un hijo muy menor. Nadie se imaginaba el calibre y también el nivel de violencia del cual Alejandro, el sucesor de Filipo, Alejandro III, Alejandro Magno, era capaz. El centro de la rebelión, obviamente, la antigua y orgullosa ciudad de Beocia, va a ser literalmente arrasada y destruida por Alejandro. La historia de Alejandro y de las acuñaciones, sobre todo de Alejandro Magno, que es lo que nos puede llegar a interesar a nosotros, es demasiado extensa, obviamente, para incluirla en este video. Ya haremos en algún momento otro video continuando con esa historia. Por ahora me despido. Como siempre, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Si llegaron hasta acá, les pido que dejen un like, que compartan este video en sus redes sociales. Y sin más, me despido diciéndoles, como siempre, nos vemos muy pronto.